Bien, acá tenemos mamay, awichuwan, antata, ruwanchej. Mamay, mamaywan, awichuywan, entonces acá lo que tenemos ñaña es mama, ese sí sabes qué es, ¿no? Mama, la mama. Ari. Sí, sí. Ari. Mamay. Mi mamá. Y si miras ahí los sufijos, O tenemos el mamita. guancho con mi mamá. Y agüicho es la abuela. Agüicho. El guan. Agüicho. Con. Mira ahí en los sufijos es el que está abajo. Con. Ah, acá están, bien. Con. Entonces, mamá, agüicho igual, con mi mamá, con mi abuela. Anta, tanta, es la palabra para pan. Tanta, anta, en explosiva. Ruwanchej. Ahí lo que tenemos es el verbo ruway, que significa hacer. Y que si vos ves, el inchij es sufijo verbal de nosotros. Nosotros hacemos. Mamá iguan, awichu iguan, antata ruwanchej. Hacemos pan con mi mamá y con mi abuela. Anta wawakuna, anta chakanakuna. Ya dijimos que tanta es pan. Antahuagua se le llama la ofrenda, esa que estamos viendo ahí en pantalla, que es la ofrenda con forma de, con cuerpo de persona y mascarita. Ese es el Antahuagua, se llama. Antahuagua, como si fuera niño de pan. Cuna hace referencia al plural porque son varios. Are. Ah. Y el otro dice antachacana. Pero ese tiene plural, no tendría que tener plural porque es una sola antachacana. Así que le vamos a sacar plural. Cuando no necesita el plural suena sin alterarlo, sin agregar nada. Claro, antachacana. Porque hay una sola chacana, es la escalera. Antachacana. Antahuahuacuna, porque hay muchos. Eso era lo que hacíamos. Antahuahuacuna, antachacana. ¿Sí? Y ahí tenemos un chij, sufijo verbal, ruban chij, hacemos. El tae porque hacemos, porque es el objeto directo. Yo no digo anta, sino digo tantata. ¿Sí? Al agregarle ese ta, es el objeto directo. Mira, Ñeñe, ¿vos entendés cuando yo te digo objeto directo? ¿Qué es? Sí, sustantivo. Algo así, es una categoría. Por ejemplo, yo digo, yo compro pan. ¿Qué cosa compro? Pan. Entonces el pan es el objeto directo. Creo que eso se lo aprende en la primaria, ¿no? Cuando Pero analizan la oración. Exactamente. Yo te admito que soy fan. Lengua, es lengua sintáctica. Sintaxis. Gramática. Ese es el objeto directo. Yo escribo canciones. ¿Qué cosa escribo? Canciones, objeto directo. Yo miro tele. ¿Qué cosa miro? Tele. Tele, objeto directo. Entonces, esta categoría de objeto directo en Runasime se construye con un sufijo, el sufijo ta. Ese sufijo ta significa el objeto de la acción.
Entonces, ¿qué cosa hago? Hago pan. ¿Y qué Y pasa como si no pan, le agregas nada? ¿Cómo sonaría? Es la y palabra ahí sola. yo digo así, mira, claro, si yo digo No tanta, es chacana. por ejemplo, digo tanta guagua, ¿no? Que es esa ofrenda que tiene el rostro, si digo tanta guagua, ruwani, ahí dice, o vamos con tanta ruwani, ahí dice pan, pan hago, igual se va a entender, ¿sí? Pan hago, pero runa simi, para marcar el objeto directo, ponemos el tanta ruwani, ¿sí? Por ejemplo, el verbo munai es querer, gustar. Si yo digo munani, quiero. Si a mí lo que me gusta es el cine, digo cineta, cineta munani. Bailar ta munani. Cantar ta munani. Pero pongo en español a los verbos para que notes la presencia del ta. Cineta munani, bailar ta munani, cantar ta munani. ¿Qué cosa quiero? ¿Qué cosa munani? Cine. ¿Qué cosa munani? Bailar. ¿Qué cosa quiero? Cantar. Entonces ahí al lado de esa palabra le pongo el ta. Ari, ¿Se bien. entendió? Por eso es que cuando vemos acá, mirar la marca, tenemos el ta del objeto directo. Mamá igual, awichu igual, tantata ruanche. Hacemos pan. Tanta guaguacuna, tanta chacana. Ñawpakunata yuyarikuypaq mastakuta ruwanchik. Mastakuta ruwanchik. Ñaupa, esa palabra significa ancestros, los antiguos. Ñaupa. Yo creo que podríamos poner más que ñaupa, más que para recordar a los ancestros, podríamos poner para recordar a las almas, ¿no? Entonces, más que ñaupa, acá podemos poner ayakunata, porque aya significa alma, por eso es ayamarca. Y acá mira lo que tenemos, para que entiendas esta frase, lo vamos a poner aya. Y aya significa alma. Ahora sí continuamos. Ayakunata yuyarikuypaq mastakuta ruwanchik. Ahí tenemos ayakunata yuyarikuypaq mastakuta ruwanchik. En la palabra aya significa alma, ayakuna, almas, espíritus. La palabra yuyarikuy significa como acordarse, rememorar, acordarse. Ese Q hace el C, recordarse. Y el paj significa para recordar. Para recordar, y tenemos ese ataque, cosas recordamos, las ayacunas. Por eso ponemos ayakunata, marca el objeto directo. Para recordar a las almas, más a Ruwancha, que habíamos dicho que era la más taku. ¿Qué era la más taku? La mesa de ofrendas. Bien. ¿Y el verbo ruwai? Ruwai. Hacer. ¿Sí? Y como lo tenemos en chej, nosotros hacemos. Almas, el ta del objeto directo, el recordar, que es el verbo yuyarikuy, y el pa, que significa para. Ahí tenemos. El ta de objeto directo, el pa es para. ¿Sí? La más taku era la mesa de ofrendas, tiene otra vez el ta porque es el objeto directo. Y ahí tenemos el hacer con el inchik, hacemos. ¿Qué cosa hacemos? Hacemos la más taku. Entonces, hacemos la más taku. Siempre la comprensión, usualmente la comprensión en Runasimi
va a ir de derecha a izquierda. O sea, vamos a empezar por... ¡Ay, pero me voy a quedar sin batería! Vamos a hacer primero con el verbo, que en este caso es ruanche, hacemos, ¿sí? Ruanche, hacemos mastaku, hacemos la mastaku, para, yuyarikuy, recordar. ¿Qué cosa recordamos? Ayakuna, a las almas. Hacemos mastaku para recordar a las almas. Ayakunata, yuyarikuypaj, mastakuta ruanche. ¿Alguna consulta? Mana. Mana, tremendo, ¿no? Ayapunchau, al otro día de hacer la mastaku, ayapunchau, con mi familia nos compartimos la mesa de ofrendas. Ayuiguan, mastakuta, konakunchej, ¿sí? Del verbo konakuy, de trocar, de intercambiar, konakunchej. Está en plural, unchej. Ayuiguan, con mi familia, mastakunata, konakunchej. Compartimos la mesa de ofrendas. ¿Sí? Al otro día de hacer la mastaku. ¿Ari? ¿Ari? Ari nana, Ari ñañay. Ahora lo que me gustaría, necesitas es que prendas tu micrófono y vas a leer. O sea, yo lo digo y vos repetís, ¿querés? ¿Ari? Vamos. Mamá iguan, awichu iguan, antata ruanche. Mamá yuan, awichuan, tantata, ruanchik. Ruanchej. Ari. ¿Cómo es? Ruanchej. Ruanche o ruanchij, como vos prefieras. Yeah. Lo que sí no es chic. Y el, ¿cómo? El tantata. Antata. Ah, explosiva. Bien. Ah. Tantata, ruanchej. Awinta. Ruanche. Anta wawakuna. Tanta guaguacuna. Anta chacana. Tanta chacana. Sí. Es dificilísima. Sí, existe una similar en guaraní. Ambe, Antahuahuacuna, Antachacana. Antahuahuacuna, Antachacana. Ayakunata yuyarikuipaj, ayakunata yuyarikuipaj. Ayakunata yuyarikuipaj, mastakuta ruanchej. Ayakunata yuyarikuipaj, mastakuta ruanchej. La Y suena como I. Aya. Yuya, bien. Yuyarikuipak mastakuta ruanchik. Aya punchau. Kaya punchau. Ayuiguan, mastakuta con akunchej. Ayuyu. De nuevo. Ayuiguan, mastakuta con akunchej. Ayuyuan mastakuta con akunchij. Parece una palabra en inglés, te juro. Ayuyuan. Ayuiguan. Ayuyuan Mastakuta con akunchej. Mastakuta con akunchij. Siempre como diría mamá Cusi, con cariño, con amor. Ayuiguan, mastakuta con akunchej. Bueno, y esa es nuestra, y ahí entramos en el tema de si es una tradición o si es una ceremonia. Y otra
una comprensión mía, que claro, uno las comprensiones siempre las tiene de hablar con los tatas, y de hablar con las mamás, ¿no? Pero para mí la diferencia entre es tradición o si es ceremonia radica principalmente en el sentido con el que nosotros hacemos la mastaca. ¿Por qué? Porque si yo hago la mastacu y tengo como intención vincularme con nuestras hayas, con Ayakunanchej, nuestras almas, Ayakunanchej, si yo tengo la intención de vincularme con Ayakunanchej, voy a hacer la mesa pretendiendo recibir e interpretar ese mensaje. Porque acuérdense, así como cuando yo hago Inti Raymi y tengo voluntad de vincularme con el sol, entonces voy, veo la salida del sol, pongo las manos, presto atención a los colores, eso me estoy vinculando, estoy realizando una ceremonia espiritual, estoy practicando la espiritualidad. La espiritualidad es eso, cuando uno entra ya en vinculación, en mensaje y en la comprensión e interpretación del mensaje del elemento con el que nos vinculamos. En este caso, el elemento que se hace en esta ceremonia, si es ceremonia, porque si yo intento vincularme con las Ayakunanchej, con nuestros ancestros, con nuestras almas, si yo tengo esa pretensión de vinculación, es una ceremonia. Ahora, si yo voy y no sé muy bien por qué, y pongo la mesa, y voy al mercado, y compro pan, y lo pongo, el otro día lo levanto, y no reflexiono, no me vinculo con mis ancestros, para mí ahí es una tradición. Cuando yo ya tengo la voluntad de vincularme, ahí va a ser una ceremonia. ¿Qué significa que voy a tener voluntad de vincularme? Por ejemplo, que voy a prender velas pensando en esa persona y haciendo una pregunta sobre algún tema que yo quiera saber. Y voy a mirar cómo se derrite esa vela y voy a interpretar qué quiere decir. ¿La lectura de la vela es la misma lectura que se le hace al fuego? Sí, es una lectura de un elemento, lo podés hacer en cualquier momento, pero sí, como toda lectura se puede hacer en diferentes momentos. Por ejemplo, vos querés averiguar sobre cómo está alguna familia tuya, tu hermana, por ejemplo. O estás preocupada porque en los sueños la sueñas a tu hermana y la ves llorando. Y querés saber cómo está y no tenés manera de comunicarte o sabés que no te va a decir la verdad. Entonces prendés 2 velas. La vela de déjame pensar, yo me arrodillo, la vela de la derecha es la energía femenina, la vela de la izquierda es la energía masculina. ¿Sí? Entonces, como vos querés saber sobre tu hermana, vas a prender 2 velas y vas a prestar atención a cómo se derrite la vela de la derecha, porque es la energía femenina. Y según cómo se derrite la vela, vos vas a saber cómo se encuentra tu hermana. Esa lectura podés hacer también el Día de las Almas, de la Sayamarca. Vas a prender una vela pensando en alguna Ayanki, alguna de tus almitas, y le puedes hacer una pregunta. Ahí ya tenés intención de vinculación, por eso es ceremonia. ¿No? Y ya te preparás, tenés que estar armónico, como en toda ceremonia, no pelear, comer sano, tomar mucha agua, abstinencia, empezar a pensar ya con la persona con la que vos querés vincularte en esa fecha, en esa ceremonia, y ya te vas vinculando. Y, por ejemplo, podés pedirle que te venga a ver en los sueños. Y te vas a acostar a dormir, y ahí antes de dormir, ay, abuelita, ven a verme, abuelita, tengo tal situación, aconsejame. Entonces te vas a dormir ya con ese sentimiento y cuando dormís la vas a ver. Y ahí va a ser una ceremonia, porque te vas a estar vinculando. Vas a estar viendo el mensaje de tu almita y lo vas a estar interpretando. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? Mana, Ari. Bueno, tanto me alegra que hayamos compartido este espacio. Una belleza. Muchísimas gracias.